Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos del grupo 2 y este es nuestro examen de álgebra, el examen final de álgebra lineal. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Endara, Juan Diego Luna y Cristian Santamaría. A continuación vamos a presentar el ejercicio uno del examen final, el cual nos dice, sea A elemento es una matriz de 3 por 3 dada por y nos da una matriz. En el literal A nos dice que lambda es igual a 2. Nos pregunta si es que este es un valor propio de A. Para esto tenemos que tomar en cuenta la definición de valores y vectores propios. Y nos dice que un escalar lambda es un valor propio de A si existe una solución no trivial x de ax igual a lambda por x, tal que x es un vector propio correspondiente. El ejercicio, como no nos proporciona un vector, hay que hallarlo primero. Entonces, necesitamos hacer la igualdad de ax igual a lambda por x. La igualamos a cero pasando el lambda por x a la izquierda con un signo negativo. De ahí sacamos factor común x, el vector propio de x, y todo eso lo igualamos a cero. En este caso, la matriz de identidad va a ser, como tenemos que A es una matriz de 3 por 3, la matriz de identidad de este caso es 3 por 3 también. Y bueno, siguiendo la definición, la ecuación debe tener una solución no trivial para que lambda sea un valor propio de A. Y pasemos a la parte ilustrativa. Bueno, en la parte ilustrativa tenemos la solución, o sea, tenemos la ecuación ya resuelta. En este caso, ponemos la matriz A menos el, el valor propio por la matriz de identidad. En este caso, el valor propio que nos dio el literal es 2. Entonces, la matriz de identidad la multiplicamos por 2 y le restamos a la matriz original. Esta nos quedaría en la matriz que podemos ver ahí al último, y todo esto debe tener una solución igual a cero, una solución no trivial igual a cero. Entonces hacemos la matriz aumentada igualándole a cero, y en este caso usamos el software matemático Matrix Calculator para hallar la solución. En este caso, hallando con el software matemático, hallamos un vector que no es cero, o sea que no es la solución trivial, y observamos que la ecuación matricial no es la trivial. Por lo tanto, lambda 2 sí es un valor propio de la matriz A. Para el siguiente literal, para el literal B, nos dice que sea lambda igual a uno, o sea, es decir, nos da un valor propio y un vector que es de tamaño 3, y nos pregunta si el vector es un vector propio de A con respecto al lambda dado. Es decir, tenemos que verificar si es que el vector que nos dan es un vector propio con el lambda que ya nos dan. Tomamos en cuenta la definición de vector propio. Un vector propio de una matriz es un vector distinto de cero, tal que cumple con la igualdad que la vimos en el anterior literal. La igualdad A por el vector propio igual a lambda por el vector propio. Para algún escalar, lambda, en este caso el lambda es 1. Es decir, que el producto de la izquierda es una matriz de A de 3 por 3 en este caso, por un vector X, en este caso el vector es de tamaño 3, y debe ser igual al producto del mismo vector por un escalar lambda. En este caso lambda es 1. Entonces, podríamos comprobarlo de la siguiente manera. Si se cumple la igualdad, podríamos comprobar si es que ese es un vector. Para eso pasamos a la parte ilustrativa y tenemos la igualdad. AX, primero vamos a resolver la parte de la izquierda, de la igualdad AX igual a lambda por X. La parte izquierda nos da ese vector, esa matriz por el vector 2, 2, 2, y utilizando el software matemático Symbolab, vamos a hallar el siguiente vector, eh, el vector 0, 12, 0. Ahora resolvemos del lado derecho de la igualdad, que nos quedaría lambda es igual a lambda por x, que lambda en este caso nos da que es 1, y multiplicamos por el vector que nos da. En este caso nos quedaría el mismo vector porque solo se multiplica por 1.
Y es evidente que no son iguales las dos partes de la igualdad. Es decir, que el vector 0, 12, 0 no es igual al vector 2, 2, 2. Por lo tanto, el vector que nos da el literal, que nos da el ejercicio, no es un vector propio con el lambda que también nos da. Bueno, ahora vamos a proceder a resolver el literal C, el cual nos dice que si la matriz A tiene dos valores propios diferentes, entonces determinemos si A es no diagonalizable. Entonces, para poder realizar este ejercicio, vamos a tomar en cuenta lo especificado en este enunciado, con el fin de no adelantarnos a resolver los literales D y E. Por lo tanto, para resolver este literal, partimos con el teorema 5 de la sección 5.3, en el cual una parte de este teorema nos dice que una matriz A de n por n es diagonalizable si y solo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. Con respecto al sí y solo si, esto quiere decir que este teorema funciona tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Ahora, tomando en cuenta otro teorema de la sección 5, del capítulo 5, el teorema 2, nos dice que si un conjunto de vectores son vectores propios que corresponden a distintos valores propios de una matriz de A de n por n, entonces el conjunto de estos vectores es linealmente independiente. Por lo tanto, este teorema nos garantiza que por cada valor propio existe al menos un vector propio. Por ello, el siguiente teorema 6 del capítulo 5 tiene sentido, el cual nos establece una condición suficiente para que una matriz sea diagonalizable, el cual nos dicta lo siguiente: una matriz de n por n con n valores propios distintos es diagonalizable. Sin embargo, hay que considerar que no es necesario que una matriz de n por n tenga n valores propios para ser diagonalizable, ya que puede tener menos. Por todo ello, con la información proporcionada por el enunciado del ejercicio, aún no se puede determinar si A es no diagonalizable. Para explicar esto, vamos a pasar a la parte ilustrativa del ejercicio, en el cual vamos a tomar dos ejemplos del libro de David Ley, uno donde una matriz que tiene dos valores propios es diagonalizable, y otra donde otra matriz con las mismas condiciones no lo es. Vamos a tomar el ejemplo 3 de la sección 5.3, en el cual nos dice que diagonalicemos la matriz A, si es posible. Como podemos ver, es una matriz de 3 por 3, en donde vamos a proceder a calcular los valores propios a través de la ecuación característica. Como podemos observar, tiene dos valores propios, en donde uno tiene multiplicidad de 1 y el valor propio menos 2 tiene multiplicidad de 2. Ahora vamos a encontrar los vectores de A con respecto a los valores propios a los valores de lambda, que son linealmente independientes. Pasando a lambda, cuando lambda es igual a 1, vamos a resolver la siguiente ecuación, en donde tenemos que nuestra, nuestra matriz nos queda de la siguiente forma, y ahora vamos a usar el método de Gauss, en donde para realizar el método de Gauss utilizamos el software matemático Matrix Calculator, donde podemos observar cómo nos queda la siguiente solución, en donde el vector propio asociado a este lambda igual a 1 corresponde al vector v1 que podemos observar, que está acá, y que se puede observar en lo que arrojó el software matemático. Ahora, para cuando lambda es igual a menos 2, vamos a realizar el mismo procedimiento. Para no alargar tanto el documento, procedemos ya a mostrar los vectores propios asociados a este menos 2, en donde podemos observar los vectores v2 y v3. Por lo tanto, aunque tengamos únicamente dos valores propios, y dado que existen tres vectores propios linealmente independientes procedentes de estos valores propios, el teorema 5 de la sección 5.3 del libro de David Ley se cumple, y por tanto la matriz es diagonalizable. Ahora vamos con el otro caso, en donde pasamos con un ejemplo de la sección 5.3, es el ejemplo 4, en el cual nos pide diagonalizar la siguiente matriz. Aquí observamos la matriz, que es de 3 por 3. Procedemos a calcular los valores propios con la ecuación característica. Nos da un valor propio 1 con multiplicidad 1 y otro valor propio con multiplicidad 2, que es menos 2. Siguiendo los mismos pasos del ejemplo anterior, podemos obtener los vectores propios asociados a cada valor.
donde podemos observar que a partir de estos valores propios solo se están obteniendo, de estos dos valores propios solo se están obteniendo dos vectores propios, en donde vamos a caer en cuenta que igual teniendo únicamente dos valores propios diferentes, esta vez solo se pudo obtener dos vectores propios en total. Por consiguiente, el teorema 5 de la sección 5.3 no se está cumpliendo. Por lo tanto, es no diagonalizable. Gracias a la ayuda de estos dos ejemplos, se está demostrando que si solo tomamos en cuenta lo que el enunciado nos está dando, realmente no podemos determinar si nuestra matriz A es diagonalizable. Listo, ahora el literal D del ejercicio número 1 nos pide que encontremos todos los valores propios de la matriz A. Entonces, como mencionamos en la parte de arriba, en los anteriores ejercicios, para hallar los valores propios de A se necesita ocupar la ecuación característica, la cual se define de la siguiente manera, que una escalar lambda es un valor propio de una matriz A de n por n si y solo si lambda satisface la ecuación característica, el determinante de la matriz auxiliar es igual a 0. Hay que recalcar que el determinante de la matriz auxiliar es un polinomio de grado n, llamado polinomio característico de A, y las raíces que obtengamos de dicho polinomio son los valores de lambda. Ahora pasamos a la parte ilustrativa. Ya, entonces, primero, antes de utilizar la ecuación característica, tenemos que calcular la matriz auxiliar, que es A menos la matriz de identidad por lambda. Entonces, en este caso no tenemos un valor para lambda, pero nos va a quedar, por lo tanto nos queda en función de este. Entonces nos queda la matriz A menos identidad por lambda. Listo. Ahora usamos la ecuación característica para obtener los valores propios. Sacamos el determinante de la matriz auxiliar y para hallar el resultado usamos el software matemático Symbolab. Entonces, después de todo este proceso, determinamos que nos queda el polinomio nos queda 2 menos lambda, todo eso por lambda al cuadrado menos 6 lambda más 9. Este último resultado lo podemos expresar de la siguiente manera, que nos queda 2 menos lambda por lambda menos 3 al cuadrado. Listo, este es el polinomio característico neto, que está igualado a 0, y sacamos las raíces, que en este caso sería lambda igual a 2 con multiplicidad 1 y lambda igual a 3 con multiplicidad 2. Estos serían los valores propios. Ahora tenemos el literal E, que nos pregunta, ¿es posible diagonalizar A? Ya. Ahora, como se mencionó, en el literal C del mismo problema, tenemos el teorema 5 que dice que una matriz A de n por n es diagonalizable si y solo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. Listo. Ahora, como en el literal anterior ya obtuvimos los valores propios de A, ahora los usaremos para hallar sus respectivos vectores propios que sean linealmente independientes entre sí, utilizando la ecuación que se detalló en el literal A, que es la matriz auxiliar por x es igual a vector 0, o sea, una ecuación homogénea, y siendo de nuestro interés el conjunto de soluciones de esta ecuación. Ya. Ahora, dado que la matriz A es una matriz de 3 por 3, es necesario encontrar 3 vectores propios que sean linealmente independientes para que la matriz A sea diagonalizable. En caso de hallar menos, pues el teorema 5 no se cumple, entonces no lo será. Ahora pasamos a la parte ilustrativa. Ahora, como mencionamos, ya obtuvimos los valores propios en el literal anterior. Ahora pasamos a calcular los vectores propios para comprobar si es que se cumple el teorema 5 o no. Ya. Primero tenemos calculamos los vectores propios, primero con el valor propio lambda igual a 2. Pero esto ya lo calculamos en el literal A. Ya hicimos este cálculo y obtuvimos que el vector propio asociado es el vector 1, que es igual a 1 menos 1, 1. Ya. Ahora con lambda igual a 3. Ahora sí realizamos todo el proceso. Primero calculamos la matriz auxiliar, que es la que tenemos como resultado final. Y con esa ya podemos pasar a realizar la ecuación homogénea,
que es auxiliar por el vector x es igual al vector 0. Para resolverlo utilizamos método de Gauss y aplicamos el software matemático Matrix Calculator para hacer los cálculos. Como podemos ver, tenemos en la forma paramétrica dos vectores que están multiplicados a las variables x2 y x3. Estos dos vectores los extraemos y podemos ver que los vectores propios asociados a lambda 3 es v2, que es menos 1, 1, 0, y v3 menos 1, 0, 1. Listo. Ahora, dado que en total se han obtenido tres vectores propios y la matriz A es una matriz de 3 por 3, entonces el teorema 5 de la sección 5.3 se cumple. Por lo tanto, tenemos que la matriz A sí es diagonalizable.